Finalmente estamos aqui de novo no Bootcamp e com toda a força, com toda a energia para treinar. E de verdade agora a gente inicia uma segunda etapa, uma segunda fase desse projeto que todos disseram pra gente que vai ser uma parte um pouco mais difícil, um pouco mais dura, um pouco mais profissional. Y siento que para esta nueva parte pues sí hay tensión, esto es más en serio que nunca y aquí se va a demostrar quién quiere estar aquí de verdad. O sea, 7 horas de baile, pues 7 horas de baile. ¿Quién puede? ¿Quién no puede? Pues te vas a casa. Aquí este mundo es difícil porque queremos ser buenos y queremos hacer las cosas bien. Enfim, a gente sente um pouco de pressão, é claro, porque a gente está chegando na reta final, então 50% do projeto já aconteceu. En estos momentos me siento un poco con miedo. Estoy muy emocionado por lo que viene. Creo que es la etapa que, como dicen, de que make it or break it. Me siento muy intrigado por lo que viene. Incluso siento mucho miedo porque si este proceso fue muy difícil, el que viene no lo puedo ni imaginar. You know, so I'm excited for these next weeks to come. I think it's going to be a lot of pressure and a lot of hours that we're going to be putting in, but it's going to differentiate who's ready and who's not, you know? So I want to make sure I'm one of the people that are ready. Bueno chicos, gracias a todos por estar acá. Soy Nicolás Martín García, soy un Creative Director y Stylist. Quiero con cada uno ir entendiendo el flow, el estilo, la personalidad, porque como saben, para un artista es muy importante ser coherente consigo mismo, pero también entender de que hay que hacer un trabajo en el estilo, en el modo de verse muy internacional. Es tratarlos como si fueran ya celebridades. ¿Quién está listo? Es como la clase. ¿Tiene respuesta a la primera pregunta? Puedo ser positivo, pero también puedo ser dark. Soy mi cultura, soy mi ancestralidad, soy mi pueblo. ¿Quién eres como artista? Coqueto. Alguien mixto. Bipolar es que como me sienta, me visto. ¿Y tus 3 palabras? Sincero, genuino y sano. No tengo malicia. ¿Quién soy como artista? Yo como artista soy empático, vulnerable, pero fuerte. Están saliendo cosas muy interesantes. Romántico. Fuerza, clásico y líneas puse. Como en mi vestimenta. Ok. ¿Cuál es la razón de estas preguntas o qué es lo que te informa a ti estas preguntas? El vestuario no puede ser, o sea, la persona no puede estar acá y el vestuario no puede estar acá. Y para que tú te sientas cómodo con lo que tú estás usando, necesito saber quién eres y cómo quieres que la gente te perciba. A gente está passando por um processo de stylist com o Nico, que é um cara incrível aqui, e eu acredito que essa é uma das etapas mais importantes para o nosso processo artístico. Se vienen cambios de look. Yo en este momento me verán con el pelo más que nada como siempre, pero bueno, van a ver que en unas semanitas van a ver un Yanis distinto. Con los chicos, la primera cosa que les dije es salir de la zona de confort. Creo que tienen que entender de que ya no son chicos que están en su casa, sino que están dentro de un contenedor de transformación, de ser artistas. El proceso va a ser empezar como individuos para ir gradualmente llevándolos a lo que yo creo que sea la identidad que va a tener Santos Bravos como grupo. Esta es una canción que yo escribí cuando tenía como 14 años y estaba pasando por un momento de depresión. Y pues como siempre la música creo que ha sido mi refugio. Ha sido una manera de expresarme cuando no tenía palabras para hacerlo. Estoy atrapado en un
sentimiento. No puedo dejar de llorar. ¿Me entiendes? Yo ya no puedo. Siempre he sido muy reservado o de muy pocas palabras. Tiendo mucho a internalizar todas las cosas que suceden y ya después doy como mi respuesta. Pero eso mismo luego me ha hecho un poco complicado expresarme, pero creo que también eso es parte del mensaje que vengo a dar al mundo, porque sé que no soy la única persona que luego le cuesta trabajo expresar cosas y que siente mucho. Me dices que todo está muy bien y yo no puedo hacer nada más que creer. Yo siempre trato de ser muy serio con las cosas que hago y con las cosas que amo. Me gusta mucho entregarme a lo que hago, que tengo muy consciente lo importante que es para mí presentar algo padre para el público, para los profesores. Siento que es parte del respeto. Luego también me cuesta trabajo un poco expresar mis emociones, pero creo que conocer al Pablo de uno a uno es entrar en pláticas muy profundas de vez en cuando. Y creo que también las personas se ríen mucho conmigo, entonces hay algo de chistoso soy. Bueno, hola chicos. ¿Están ya listos para salir al escenario, para tocar el Foro Sol, para tocar el Zócalo, todo? Ok, entonces ¿están listos para la parte de performance? Para cantar y para bailar. Pero está toda la otra parte que puede hacer un artista o acabar con un artista. ¿Saben cuál parte es esa? Esa es la parte de medios. Porque los medios te pueden elevar o te pueden hacer caer. El media training es importante para un artista porque los medios amplifican quién eres y lo que dices y tu mensaje. Y entonces tienes que saber que hay una manera profesional de presentarse a los medios y que no es solamente algo del día a día. Aquí hay 30 preguntas. Pusimos cada pregunta en una bolita y entonces cada uno las coge al azar. Ok, ¿quién quiere sacar la primera pregunta? A ver, o escojo yo. Ay, no, qué estrés. ¿Verdad? Quiero salir de esto ya. A ver, cada uno tiene 2. ¿Cómo manejas el hecho de que alguien en el grupo siempre va a ser más popular que tú? Esa está interesante. Es que yo siento que cuando uno está en un grupo como que está más bien como que enfocado en que el grupo se vea bien, no como que uno individualmente, sino que como en grupo, en conjunto nos vemos bien. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu imagen y tu personalidad con tal de pertenecer a la banda? Pues personalmente creo que es bonito experimentar en cuanto a imagen y creo que es bonito probar cosas nuevas para descubrir partes de ti que no conoces, pero creo que tienes que ser siempre tú mismo y guardar tu personalidad sin cambiar, y si no te quieren por cómo eres, pues no estás en el lugar correcto. ¿Tú te saldrías de la banda si te piden que hagas algo con lo que no te sientes cómodo? No, si quieren que yo cambie de personalidad, o sea, creo que tengo que ser siempre yo mismo. Obviamente tengo que ser adaptable, tengo que, por supuesto, saber si es algo que yo puedo hacer y probar, por supuesto. Pero si es algo que está en contra de mis valores, creo que te lo tienes que plantear bien. Yo les aseguro que esa pregunta se las van a hacer. Y la regla de las entrevistas es: yo tengo el derecho de preguntar como periodista
y tú tienes el derecho de no contestar. O sea, hay periodistas que también te siguen preguntando. O sea, Bueno, no, por no- eso no tienen estamos límites. aquí hoy. A ver, saca la tuya. ¿A quién salvarías de ser eliminado? Eliminado. ¡Wow! No me gusta pensar en que tengo yo el poder de eliminar y salvar a alguien. Sinceramente, yo siento que todos van a estar donde tienen que estar y a mí me gustaría que el que quede construir algo muy grande con él. ¿Cómo se puede tener identidad artística propia cuando uno es parte de una boy band? ¿Todos entendieron la pregunta? I think to have individuality while being a part of a boy band, I think staying true to yourself and being yourself allows you to shine, but also doesn't allow you to outshine other people because they also are shining with you. And you being yourself just allows you to express parts of yourself that make you unique. Muy bien. A mí me gusta porque Drew se las arregló para decir cómo ser uno mismo y también no le puso el pie encima a los demás, que va a ser muy importante para ustedes, ¿verdad? Porque les aseguro que los medios van a estar diciendo, ay, estos son amigos, pero estos son enemigos y este le está retando a este. Entonces la manera como él abordó eso estuvo muy inteligente. Hablar con los medios no es como ir al almacén y pedir que te pasen una camisa. Es algo un poquito más especializado y es algo que tienes que hacer con cierto nivel de awareness. ¿Quién sigue? Wow, me emociona. Siento que va a ser algo distinto, va a ser algo único y muy contento de que la gente por fin nos pueda ver, nos pueda conocer. No saben el tiempo que venimos esperando esta segunda etapa y bueno, muy ansioso. Me quería tomar un momento para agradecerles lo que me hicieron vivir esta semana. Fue algo que creo que yo siempre había soñado y fue algo mágico y me hizo acordar de que por algo amo lo que hago y estoy feliz. La gente que me sigue creció un montón. Creo que tenía, no sé, 3.000 seguidores en Instagram. Ahora tengo casi 13.000. Tengo 200.000 en TikTok más o menos y tengo como 40.000 casi en Instagram. Y eso es ahorita, o sea, cuando ustedes vean esto, no me imagino cuántos tendré. Quiero agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Weverse, en Instagram y en todos los lados. Vemos todos sus comentarios y los queremos demasiado. Ya estamos expuestos al mundo y creo que tenemos mucho peso en lo que digamos, ¿sabes? Entonces, obvio, hay que tener cuidado. Es una responsabilidad. ¿Qué hacemos? Tal cual. Yo siento que tenemos ahorita tenemos bastante poder en qué podemos aportar a la sociedad y aportar a nuestro fandom. Sí, tal cual, es eso más que nada y hay que tener cuidado y me da mucha emoción. También, ser un ejemplo. Tal cual, sí. Sin perder lo que somos. Pero creo que muchos jóvenes hoy en día están buscando esa gente así con luz que quiera sonreírle a la vida porque también pues el mundo pues a veces está difícil y todos necesitamos esa inspiración, ¿no? Somos personas muy buenas, honestamente. Y siento, no, pero en verdad, y siento como que simplemente hay que ser lo más auténtico posible. Y yo siento que honestamente la gente va a conectar con cada uno de nosotros bastante fácil, sí. Mientras más auténticos nosotros seamos, honestamente yo siento que más la gente va a conectar con nosotros. Es lo más bonito de este proceso porque aquí muchos entramos sin bailar y sin cantar. Y ahí ya muestras la imperfección es la perfección, ¿no? Porque aquí somos humanos. La imperfección. Estamos acá por nuestra autenticidad. Yo creo. Wow. Muchas frases muy buenas. Estamos inspirados hoy día, ¿no? Este media training está funcionando. Es que La verdad, yo soy malísimo para redes sociales. Soy, yo creo, el peor aquí. No sé, siento que las redes sociales y yo siempre hemos tenido como
un love-hate relationship. Yo la verdad me pongo muy feliz de ver siempre como los comentarios positivos. Gracias a Dios no he tenido hate en esta experiencia, o sea, hasta eso he tenido buen recibimiento por parte de la gente. Me asesoro mucho con mis compañeros, más con los que son más jóvenes, porque saben más los nuevos trends que hay hoy en día. A los 12 años empecé con las redes sociales y siento que nunca me he asesorado. He intentado ser yo mismo y a veces he puesto cosas así, comentarios que quizás dices, uy, no, esto no lo debería poner. Entonces he ido aprendiendo con experiencia y tal. Y ahora que tengo 20, pues ya sé que las redes son al final una espada de doble filo, ¿no? Tienes que tener cuidado, pero sin dejar de ser tú mismo. E bom, nas redes sociais é uma vitrine, né? Então a gente tem que mostrar nosso jeito de ser, nosso talento, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente quer transmitir para as pessoas. It's really, really nice to be able to represent those Hispanic people who were born in the U.S. that didn't have the chance to learn Spanish. So I'm representing them, and they're being a part of my journey, and they're also learning with me. So I think me being able to connect with all these people through social media is allowing me to have more love, I think, for the social world, if that makes sense, and connect with people I've never connected with. Cuando nos expusieron al mundo, a las redes sociales, fue muy fuerte para mí porque ciertos comentarios hicieron que ese miedo que tenía en el instante, esa inseguridad, creciera. Al fin alguien que no pone a piano, él tiene una vibra totalmente diferente a los demás y se viera fuera del lugar de los demás. Ese chico puede llegar más lejos solo que con un grupo al que posiblemente no compartan vibras. Yo vi ese comentario y yo, no, me dio bro. Tú sabes que en este punto de la vida las redes son así, siempre va a haber quien te va a amar y quien te odia. Y lo que te decía esa onda de que los haters a veces son fans confundidos, ¿no? Yo veo en ti ese talento que tienes que seguirlo mostrando, Briano. Me llené de pensamientos negativos hacia mí. Empecé a decir, ¿será que sí vale la pena estar acá? ¿Sí encajo en este grupo? Que me dan ganas de llorar porque sí me ha dado duro. No sé, pero por más que me trate de acoplar, como que no es suficiente. Es feo sentirse excluido y yo me sentí excluido con los chicos. Yo soy consciente de que tengo mi belleza extraña, sí, no soy como ellos, carita de príncipe, sí, lo sé. que eres diferente y lo estás viendo como algo malo y a lo mejor eso es lo bueno en ti, ser diferente. Ese dolor que él traía, que lo vi, que lo sentí, ¿no? En su corazón, lo pude sentir desde antes que me platicara, por eso se dio como esa conexión en la clase que para mí fue muy, muy linda, muy mágica. ¿La vamos a armar o no? Cántame algo con ese feel. Si quieres borra mi cuaderno, si quieres bota tan número de celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logra calentar. Fue algo, pues para mí mágico, el que haya conectado con esa idea que le trataba de transmitir de cómo viviendo nuestras emociones y sanándolas a través del arte podemos sanar a los demás y plantearle esa posibilidad de que en algún punto, llegando a estar en Santos Bravos, podría lograr esa posibilidad de conectar con muchas personas que viven a lo mejor lo mismo que él, ¿no? Cuando me vaya me llevo el reloj, va a llegarme el tiempo que lleve contigo. Lo comenté pues aquí con terapia, que me ayudan siempre. Y me hicieron ver este mundo de las redes sociales de una manera diferente. De comernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. La salud mental es lo primordial. Estoy todavía en la pelea de ignorar los malos comentarios, pero
eso no me define a mí como artista. Respirar el mismo aire. Si quieres borra mi cuaderno, si quieres prende hasta mi número de celular, si quieres prende con mi carta una fogata a ver si logra calentar. Habla. ¿Qué pasó, my friend? Es que tenía muchas ganas de hablar contigo, porque creo que siento que me vas a entender mucho, porque quiero que me aconsejes, ¿sí? Es que últimamente no me estoy sintiendo bien con los comentarios, algunos comentarios de personas en las redes sociales que hablan sobre mi físico, ¿sí? Pero yo me estoy sintiendo últimamente que no encajo, ¿sí? Me estoy dejando llevar en realidad de esos comentarios. Entonces, no sé, de verdad no sé por qué estoy acá, no sé qué va a pasar, pero me siento muy mal y yo quiero que tú me ayudes. Las inseguridades es como una capa que no te deja brillar, ¿sí? Te opaca todito. Tengo las mismas inseguridades que usted. Pienso las mismas cosas que usted, pero... Ay, Príncipe, tú eres sí, hermoso. no, güey. para con esto, somos todos. Tú sabes. Pero hay una cosa que pienso, es que los mayores artistas que ya pasaron por esta tierra no son solamente caritas bonitas, rostitos bonitos. Nadie cambia el mundo solamente siendo un chico bonito. Y creo que ser artista es esto, ¿sabe? Son personas que son talentosas, son personas que se entregan en todo lo que hacen y que nacieron para hacer música, arte. Naciste para esto, my friend. Naciste para esto. Ay, sí, tengo tremendo amigazos, de verdad, los quiero mucho a toditos, pero en especial paso mucho más con Kaue. A pesar de que no hablamos el mismo idioma, tenemos como una connection bien rara. Yo creo que estamos aquí destinados para ser buenos amigos, mejores amigos. Va a ser recordado por el artista gigantesco que eres, por el danzarín gigantesco que eres. En todas las veces que comentarios como estos vienen en tu mente, en tu cabeza, canta. Voy a creer en mí y de verdad voy a darle con toda. Amorcito. ¿Cómo estás? Rey, ¿cómo estás? ¿está bien? Todo bien. Te veo en forma, te veo sólido. Sí, estoy... Me ha llegado todo. No me la saco. ¿Qué tal todo por acá? Muy bien, han sido unos meses increíbles, estoy viviendo mi sueño. Cuando yo canto, yo me siento lo más auténtico posible y eso es lo que a mí me da felicidad y creo que es la razón por la que canto. Han pasado muchas cosas desde que estoy aquí. Me siento muy seguro de mí mismo, con mucha más confianza y en verdad quiero esto. Bueno, estás preparado, ¿no? O sea, te has preparado durante años, ¿no? O sea, desde chico, ¿no? No solamente la parte deportiva que te ha hecho fuerte, te ha dado la disciplina, el orden, de luchar hasta el final, sino... Una cosa que aprendí aquí en el programa es que el talento es importante, pero no es lo más importante. Y creo que yo tengo una parte muy especial en mí, que es mi sensibilidad y mi corazón. Tengo fuerza, tengo garra de parte de mi papá, pero de parte tuya tengo la sensibilidad. Y eso me lo enseñaron ustedes.
y estoy en verdad muy, muy agradecido con todo. Yo creo que la emoción es lo que le da vida al canto. Mi madre es pintora. Yo siento que yo veo el canto, veo las melodías, todo como un lienzo en blanco. Y las emociones son los colores, las formas que tú puedes dibujar. Uno siente adentro en el corazón cuando algo puede marcar tu vida. Y yo en varios días no podía dormir. Tengo muchas ansias de estar en esta banda. Se ha vuelto mi mayor sueño y estoy todos los días a full con esto y dándole con todo. Se vienen cosas muy intensas en el programa. Hemos pasado la etapa del TND, del entrenamiento, pulir nuestras habilidades y todo. Y ahora ya estamos públicos, la gente nos puede ver, nos puede criticar. Y no cambiaría esto por nada en el mundo. Se ha vuelto el sueño de toda una nación. Algo que siempre esforzarme y todo para dejar a mi país en alto. Are you ready? So, este eres tú en este momento. Ok. Y este eres tú como quiero que seas. Okay. El estilo para mí es como la gente te percibe y como tú mismo te percibes a ti mismo. Quiero mantener como que esa, como college, como student guy. Literal me gusta porque me siento así, o sea, soy chiquito pero siento que no soy como tan alocado. So, como que esa versión latina más como very spicy guy me gustaría acentuarla. Casi solo uso silver stuff. Ok. Y yo de que negro. Ok. Siempre he querido perlas. Perfecto. Simplemente vamos a jugar más con tu personaje. Perfecto. Ey, te veo ahí. Yo creo que me cae bien, ¿no? Tienes una vibe de good guy no, sí. Y me gustaría que seas como que ahora el Latin good guy. Leo, no te quiero revolucionar mucho, ¿ok? Porque me gusta como que tu vibe, me gusta tu elegancia, ¿ok? Pero de por sí me gustaría así quitarte volumen un poquito a los lados. O sea, okay. más limpio, más clean. Creo que la clave es esta, todavía ellos están conociendo a sí mismos y están entendiendo quién son ellos. Pero la respuesta ha sido muy buena. Justamente hoy tuvimos unos primeros fittings, como se hacen con los artistas. So, me gustaría hacerte elegante, pero no como elegante como el smoking, sino como camisa de seda y pantalón negro. Me encanta. Wow. Me encanta. Ese es mi mood. Yanis es muy abierto, pero siento que él también es muy clásico. Yo digo que en el grupo hay los niños adultos y los adultos niños. Ok, so para el viernes, ya que ustedes van a cantar todos en grupo, si no me recuerdo mal. Sí. O sea, cada persona tiene como que su diferencia, ¿ok? Wow. Pero al mismo tiempo quiero que se vea como que orgánico. Priano de por sí en su mundo, en su particularidad, tiene una estética muy definida. Hay algunos que pronto ya tienen un conocimiento más desarrollado como Drew. Lo que sí es que siempre uso esta cadena, me la regaló mi mamá. Y la vamos a dejar ahí. Sí. Alejandro, por ejemplo, hoy fue un experimento muy lindo porque de por sí él siempre viste como su modo, con su camisa, le encanta una camisa abierta hasta el penúltimo botón. Y yo le dije, no, nos vamos a ir a algo más urbano. Y yo siempre digo que es bueno, o sea, están en el proceso correcto para poder experimentarse y para equivocarse. Este es el proceso. No lo tengo definido. ¿Sabes? O sea, estamos en ese proceso, estar rodeado de gente experta. Es una mezcla entre lo que tú quieres y lo que tú sientes y lo que también el público y las fans tienen que visualizar de ti. ¿Te gustó? Estoy dentro. Me gusta. Me amo como soy y esto es lo que soy y esto es lo que voy a entregar al mundo. Me siento muy emocionado, muy ansioso. Va a ser una experiencia única, mágica, bonita y estoy preparado.
Aprobado. Approved. I feel amazing. I'm blessed to be here with you especially. It's a very special song. And we're all looking fine. Yeah, that style. And we're all like representing our personalities, but in the eyes of like the styles of like Exactly, Nico. exactly. And it's cool because we all look different. Like us. Like us. We are. Exactly. And then obviously I can't forget the stars here, and then the stars here. Oh, and then the stars here. Canta, I think it represents like a little bit of my story, of my Greek story, como luz, Olimpo, no sé, me lleva como ahí, como a la historia griega. I feel great. I told him that I'm super white, so when I wear like white o colores cremita, te queda muy bien. Like me gustan más como que los colores más vivos, ¿me entiendes? Fresco. Sí, fresco. Está fresco. Me gusta bastante, honestamente. Sí, caribeño. Sí. Puerto Rico en la casa. I'm dressed as my alter ego. Sabía que Yes. alter ego. Sí, sabía que ibas a decir eso. Pero en Es que sí, verdad. igual, ¿sí? O sea, yo siempre me he visto, I was dressed with like the little button down, you know. Yeah, más finito. And now I'm like, Are y'all ready to take this photo? Let's go. Let's go. Let's do it, bro. Vamos. El photoshoot estuvo de lujo. Teníamos un fotógrafo súper profesional. Nico y su team nos vistió de una manera increíble. Parecíamos todos superstars. ¿Cómo te sentiste hoy, amigo? Mani, de verdad me siento yo. Siento que cada prenda me identifica. Cada prenda es Priano. Las fotos que me he tomado, me las toman así, pues, todo random en la calle, con el celular. Pero no he estado en algo tan profesional como esto. Se sintió como le toman las fotos a los top model. No. Mira la corbatita. La corbatita. Me encanta. Como que me dejo llevar de la vibe del momento. Simplemente creo que me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la moda y creo que por ver mucho esa clase de contenido ahora me ha servido mucho. Ya es natural en mí posar, que me gusta mucho. Genuinamente disfruto mucho los photoshoots porque son momentos muy donde tú puedes explotar mucho tus habilidades artísticas. Me gusta. Después de tomar foto, cambio de pose, cambio, para que pues, puedan tener pues, esta variedad de elegir una foto que les convenzca. Sí se va viendo cómo va a ser esta dinámica entre nosotros en algún futuro. Sí se siente, o bueno, por lo menos yo luego lo siento. Estoy emocionado porque creo que no habíamos hecho unas fotos tan profesionales hasta ahora y sí se veían muy bien. Una sonrisa tienes, ¿eh? Gracias. Vamos a cambiar ahí. Switchamos entre ustedes. Y empezaban a hacer grupitos de 5, de 5, de 5 y yo digo, wow. O sea, realmente estos son pruebas visuales. Estos son pruebas visuales 100%, ¿no? Y de hecho le preguntaba a la gente y me decía, no te podemos decir porque nadie nunca me puede contestar a nada, aquí todo es secreto, pero yo sí me percaté de que algo había y bueno, pues era emocionante porque ya el ver que están pues pensando en qué grupos van a ser, es como, queda menos.
creo que nos eleva un poco más también nuestro performance y Totalmente. cómo nos paramos en un escenario. Y es un tema importantísimo como esta parte de stylish y cómo se ve, cómo el artista proyecta su estilo para las personas también. Y me encanta, de verdad. The only thing I feel a little bit is because we're showing out to the world, and they're seeing us. I really want to work on overcoming the stage, the fear of the stage, because I didn't have it before, before I came here. But for some reason, I talked to you about it a while ago, and I've been working on that. I think you should be very proud of yourself. I'm very proud of you. I think the Alejandro that I first met back in March and today is a completely different person. I was worried about you for a little bit because you were struggling with a lot of these mental and emotional changes that was going through you, but I knew you would pull through and be stronger, and I feel like this is the most comfortable I've seen you in your skin. You know, the little things that bother you, of course, you're a perfectionist. You're an artist who wants to continuously get better at your craft. So that's healthy, as long as it's not to the point where it's being self-destructive. And I don't see that right now, so I'm not worried about you. You obviously have an incredible fan base, which I think is exciting, but also a lot of responsibility. But I think you're taking it very well. Also, physically changing a lot. And that's making me feel so much more Confident about yourself. I see it, the way you dress, your posture, you smile a lot more than you used to. I love this shorter hair on you, to be honest. I really like it. Yeah, it's very, I like this kind of preppier look on you. What do you mean preppy? Like it's more like the, there's a word for it in Korean. It's like my mom's friend's son. How do you say it? Like, 엄친아 Okay. is like mom's really friend's. 엄친아. Yeah, you're 엄친아. Yeah, exactly. With the glasses too, you have that vibe. I can rock the glasses, maybe. Yeah, it refers to like the person that like you would want to marry, because like they have all they're refined, they're intelligent, they're well presented. Whoa. Yeah. That's So a really you, good compliment, yeah, thank no. So you're exuding this confidence, which you should have had from day one because you're so talented. But I'm so glad that you've explored and found and starting to find yourself. No sé por qué se me dio, pero agarré mi guitarra, me fui para arriba porque había mucho ruido en la sala de abajo. Me fui para arriba y comencé a tocar una canción que yo había escrito que se llama Pringado. Lucas viene con su guitarra, que siempre toca su guitarra en la casa. Vente, nos vemos. Viene Jesús y se pone una máscara así de luchador y surgió súper natural. Y no sé cómo, pero Kenneth se la sabía de arriba a abajo, se la sabía toda. Dicen que la distancia te hace mal, muy mal. No le he hablado a mi ex, no. Pero estoy tan aburrido que les toqué alguna vez. No sé, uno más de un millón. Que escúchame, por favor. Yo me De verdad, lo que me gusta de la casa es que de repente, si nos da las ganas, sacamos las guitarras y nos hacemos un jam ahí de repente. Escuchamos a Ale cantar su canción, que está muy buena, de hecho. Y no sé, yo escuchaba la guitarra y yo que trin, y mi mente como, quiero tocar también, y agarré la guitarra de mi cuarto, que nunca lo he usado, no lo he usado tanto, y me puse ahí a tocar la guitarra como si era un bajo, y de verdad era una experiencia totalmente loca. Fue una locura y estoy muy feliz de que los chicos hayan cantado esa canción conmigo y les gustó mucho y ahora no paran de todo el día estar diciendo pringao.
Y digo, wow, o sea, en verdad, wow, sería increíble poder tocarla en vivo. Yo creo que estaría muy bueno. Buenos días, ¿cómo amanecieron? So, part 2 de nuestro Media Bootcamp de la semana. Entonces, hoy tenemos una conferencia de prensa con Santos Bravos. Invitamos a un grupo de gente que estábamos entre medios, compañías disqueras, un influencer, alguien de una agencia de relaciones públicas. Yo no sabía qué preguntas iban a hacer, o sea, los chicos no estaban preparados para nada, fue completamente sorpresa para ellos. Entonces, todo lo que aprendimos ayer y todo lo que les han estado enseñando en el Media Training, este es el momento para aplicarlo. ¿Ok? Los tomamos desprevenidos. I think just the note here is, again, number one, body language. Please don't fidget. Your legs, your arms, your posture, all of that is a sign of respect. Yeah. And keep it concise because you will lose your audience if you're going this way. So the key pointers are, yes, body language. Number two, be concise. Number three, try and interact with your members and with eye contact or physical touch or whatever it is as much as possible to show that you are a team. And number four, always end your comments, even if it's a negative question, on a positive note. Quizás exista como la preocupación de que ser una persona independiente y como muy autónoma de alguna manera te va a hacer rozar con el grupo y no creo que eso sea así. Yo creo que el reto más grande es que van a tener un montón de ojos puestos sobre ellos y también creo que un reto va a ser mantenerse frescos. Bueno, señores y señoras, bienvenidos a nuestra primera rueda de prensa con Santos Bravos. Y ahora les quiero dar la bienvenida a los primeros chicos del grupo. Lo que hicimos fue que los dividimos en dos grupos para que no quedara un grupo tan grandote. ¿Cómo van a evitar que una persona de ustedes sea la que despunte y los demás tengan un papel más secundario? Están conscientes de que solamente quieren ser parte de esta banda y no cuando llegue el éxito empezar a buscar una carrera en solitario. Si ustedes el día de hoy les entregaran una carta de autoridad para eliminar a alguien de los que aún siguen en la competencia, ¿a quién sería y por qué? ¿Quién quiere arrancar? Alejandro. Gracias por venir. Por lo general, muchos de nosotros teníamos carreras individuales, de solistas, antes de venir. Y siento que es por algo que estamos aquí, para estar en un grupo. Yo, por lo general, ahorita solamente estoy enfocado en Santos Bravos. Sabemos que es una competencia, pero siento que estamos pensando más en el proceso que en el resultado final. Estamos muy enfocados en día con día aprovechar esta oportunidad y sacar lo mejor de sí y que sea lo que tenga que ser, salir siendo de aquí un artista. Si se puede crear un ícono o si alguien nace como con esta star quality, creo que todos tenemos esta identidad propia dentro que nos ayuda a sobresalir. ¿Cuál es el reto actual que ustedes están viendo al irse convirtiendo en figuras públicas, al estar expuestos a cámaras, a las redes sociales, a la conversación, gente que no los conoce, pero al final dejaron su vida privada y la hicieron ahora pues pública, ¿no? I guess opportunity takes from us, and it's not a negative thing. I think it's a positive thing because it's allowing us to inspire the youth and be relatable for those who may be going through a situation that we've already been through, and we're able to share that now that we have cameras. We can take that and use that to our advantage to uplift them and let them know like they're not alone. ¿Cómo se están preparando para que reciban el no? El que les digan que ustedes tienen que abandonar el proyecto porque no van a ser parte de él. Si llegara a pasar eso, como que de ser eliminado, pues seguir trabajando duro. Al final este es mi sueño, ¿me entiendes? El ser artista, no me visualizo haciendo otra cosa que no sea esto. Entonces seguir luchando por mi sueño. Creo que
Ninguno de nosotros está preparado para eso y ni mismo tenemos que estar, porque este programa es solamente una etapa de nuestra vida como artistas. Como les digo, yo encontré otra pasión que no sabía que tenía dentro de mí, me ha ayudado a salir y a encontrar un poco más mi identidad, así que creo que lo que pase, todos vamos a ser felices. Obviamente va a doler porque le estamos dando todo nuestro esfuerzo a todos, pero creo que ya somos ganadores al poder estar aquí en este espacio que es un sueño para muchos y súper bendecidos de ser los 14 que quedan en este proyecto. Creo que al ser todos artistas individuales, cada quien tiene su propia personalidad y esa identidad. Cuando nos expusieron al mundo, a las redes sociales, he sentido la energía muy tensa. De ahora en adelante las cosas van a ser más difíciles. De ahora en adelante se trata de justo mantener un centro, mantener el equilibrio. Eso puede ayudar mucho a que no nos descarrilemos, no nos salgamos, no nos distraigamos. Quiero seguir aqui, pero também quero que todos meus companheiros sigam aqui. Eu tô aqui para chegar a cada vez mais pessoas e para representar as minhas pessoas. Se vienen los lives, me emociona, creo que me pone también un poco nervioso, pero son nervios de los buenos, de los que te dan ganas de ya hacer las cosas. A pesar de que yo tenga miedo, siempre tengo esa voluntad de pararme y decir, yo puedo. Estoy atrapado en un sentimiento. No puedo dejar de llorar. ¿Me entiendes? Yo ya no puedo. Quiero estar en la ciudad. Las luces se están apagando.